Hola chicos, en este video vamos a avanzar un paso más en química. Trabajamos hasta ahora, hasta antes del receso, el cálculo de moles para sustancias simples y compuestos, y aprendimos a pasar de masas a moles, de moles a masas. También en algún caso calculamos el número de partículas, simplemente como una curiosidad. ¿Sí? Ahora lo que vamos a aplicar es esto que aprendimos de calcular moles para lo que son reacciones químicas. Vamos a calcular reactivos y productos. Pero previo a eso necesitamos aprender algo importantísimo, porque sin eso básicamente cualquier cálculo que hagamos puede que sea incorrecto, que es el balanceo de las reacciones de las ecuaciones químicas. ¿Sí? Las reacciones químicas son procesos en los que hay una transformación de unas sustancias, alguna modificación en los enlaces. Esas sustancias que se modifican son los reactivos y se transforman en otras sustancias a las que vamos a llamar productos. ¿Sí? La transformación procede por el medio de algún cambio en algún enlace químico, por eso se lo llama reacción química. Lo que nosotros vamos a aprender es básicamente cómo representar estas reacciones químicas por medio de ecuaciones y luego cómo aprovechar estas ecuaciones cuando estén bien escritas para calcular reactivos y productos. ¿Sí? Las reacciones químicas, por ejemplo, ahí tenemos en pantalla una combustión de metano con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Fíjense que arriba está dibujito está representado con pictogramas, abajo está escrita lo que sería la ecuación química. La fórmula del metano que reacciona con el oxígeno, ¿sí? Luego viene la flechita que básicamente representa la transformación de estas sustancias, la rotura de enlaces, la formación de nuevos enlaces, y los productos que son el dióxido de carbono y el agua. Fíjense que hay un reordenamiento, hay enlaces entre carbono e hidrógeno que se rompe, hay enlaces entre oxígeno e hidrógeno que se forman, y también entre oxígeno y entre carbono y oxígeno. Es decir, esta es una reacción donde hay muchos enlaces que cambian y tenemos entonces reactivos que se transforman en productos muy diferentes que los que había de partida. ¿Sí? Lo que tiene ahí en el medio básicamente es una ecuación química donde se representa esta transformación. Acá tienen un segundo ejemplo, el gas nitrógeno que reacciona con el gas hidrógeno para dar la sustancia amoníaco. La flechita representa la transformación, fíjense cómo están escritas las fórmulas. ¿Sí? Bien, acá hago un ejemplo más, hidrógeno que reacciona con oxígeno para dar agua. ¿Sí? Nuevamente, está representado con dibujitos para que sea más claro cuántos átomos hay involucrados, pero debajo tienen escritas las fórmulas, que es de la manera en la que se van a escribir las ecuaciones químicas. ¿Sí? Bien, entonces las reacciones químicas las sabemos representar en este lenguaje, en el lenguaje de las ecuaciones, con fórmulas químicas, signos más para decir tal reactivo y tal reactivo y tal reactivo, y una flechita para representar la transformación. ¿Sí? En las ecuaciones químicas, de entrada van a estar obviamente los protagonistas, que son las sustancias involucradas en la reacción. Por ejemplo, en este ejemplo que hemos visto de la combustión del metano, fíjense que tenemos todas esas fórmulas. La del metano, la del oxígeno molecular, la del dióxido de carbono y la del agua. ¿Sí? Son las protagonistas de la ecuación química, ¿sí? Las fórmulas tienen que estar bien escritas, tienen que representar a las sustancias. Ustedes no van a tener que adivinar las fórmulas, yo siempre las fórmulas se las voy a dar escritas, no les voy a decir, usted tiene metano y bueno, tenés que arreglártela y buscar vos la fórmula. No, para nada, siempre se los voy a dar porque no vimos nomenclatura y no es un objetivo de esta materia que perdamos tiempo en aprender la nomenclatura, ¿sí? Entonces las fórmulas yo siempre se las voy a dar. ¿Sí? Bien, otra cosa que se indica y que es muy importante y que de hecho es lo central cuando uno balancea la ecuación química es que vamos a indicar la proporción en la que reaccionan las sustancias. ¿Sí? Eso lo viene dado por el numerito que acompaña a las fórmulas. Fíjense lo que estoy destacando acá. No solamente importa que el metano reacciona con el oxígeno y que se transforma en dióxido de carbono y en agua. La ecuación química, cuando está bien escrita, lleva esos números que se llaman coeficientes. Esos coeficientes lo que indica es la proporción. Cada una molécula de metano, ¿sí? El 1 normalmente no se escribe, o sea, cuando no hay nada escrito es porque es una sola molécula o un solo mol. Cada una molécula de metano se necesitan para reaccionar 2 moléculas de oxígeno y eso da como resultado, ¿sí? La transformación da como resultado una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua.
¿Sí? Ahí lo leí en moléculas, se puede leer en moles, después vamos a ver que cuando hagamos estequiometría va a convenir leerlo en moles. ¿Sí? Entonces, además de las fórmulas van a estar los coeficientes en la ecuación química, ¿sí? Y esos coeficientes tienen que ser los correctos para que indiquen la verdadera proporción en la que reaccionan reactivos y productos, ¿sí? Cuando no se pone ningún número, otra vez vuelvo a hacer la aclaración, es porque en proporción reacciona un solo mol o una sola molécula, dependiendo cómo venga uno leyendo la ecuación, ¿sí? O sea, cuando no hay escrito nada es porque el coeficiente es un 1, ¿sí? Bien. Además de la proporción, una tercera cosa que puede llegar a ser importante es que en las ecuaciones químicas también indicamos en qué estado reacciona cada sustancia involucrada, ¿sí? Fíjense el ejemplo que tenemos acá. El estado es lo que está aclarado entre paréntesis, ¿sí? Eso de ahí, que en los tres casos acá, en los dos reactivos y en el producto, viene una G, que significa gaseoso. El cloro 2 reacciona en forma gaseosa con el hidrógeno 2, que también reacciona en forma gaseosa, y se forma como producto también una sustancia que es gaseosa, ¿sí? El ácido clorhídrico. Entonces, en las ecuaciones químicas, para que esté también bien escrita, se acostumbra a escribir entre paréntesis el estado de cada una de las sustancias involucradas. G para gaseoso, L para líquidos, S para sólidos, y cuando el reactivo o el producto es algo que está disuelto en agua, se pone AC, que significa acuoso, ¿sí? A veces en libros más antiguos se pone AQ por la palabra en latín, pero bueno, actualmente la verdad es que se usa más AC que otra cosa. Todo eso aparece escrito en la ecuación química. Lo que a nosotros nos va a importar en este video, ¿sí? Es la parte de la proporción. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Dos moléculas, bueno, hay moléculas, la verdad es que está mal dicho porque el clorato de potasio es un compuesto iónico, así que lo vamos a leer en moles. Vamos a decir, 2 moles de clorato de potasio se descomponen y forman 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno en estado gaseoso, ¿sí? Los coeficientes, fíjense, indican la proporción. Después la reacción se puede hacer con muchos más moles o con menos moles, no es necesario usar lo que dice la ecuación. Lo que dice la ecuación es simplemente como una especie de receta que te indica en proporción cuánto se consume y cuánto se forma. Pero insisto, el paralelismo está bien trazado, es como si fuera una receta. Después uno puede hacer la comida, la puede preparar con las cantidades que quieras, pero la receta lo que te indica es una proporción. Por ejemplo, alguna vez por ahí les habrá pasado, si cocinaron algo, de que la receta es para, qué sé yo, para 8 porciones, uno nada más quiere preparar 4 porciones, y entonces usa todo la mitad, ¿sí? En vez de usar 1 kilo de harina y 500 gramos de azúcar, usás medio kilo de harina y 250 gramos de azúcar, ¿sí? Achicás todos los ingredientes y chau, el procedimiento es el mismo. Bueno, en las ecuaciones químicas es parecido en cuanto a que la ecuación te marca una proporción, pero después vos en la realidad podés usar la cantidad que quieras. Ahora, lo que va a reaccionar, reacciona en la proporción indicada por la ecuación química por los coeficientes, ¿sí? Y de vuelta, eso es lo que más nos importa. En este video vamos a aprender a escribir la proporción correcta en la que reaccionan reactivos y productos. Vamos a aprender a balancear, ¿sí? Justamente, balancear una reacción química es eso, es encontrar los coeficientes correctos, ¿sí? Que muestran cómo reaccionan reactivos y productos. Cuántos moles de uno para dar tantos moles del otro, ¿sí? Bien, vamos entonces al proceso de balancear ecuaciones químicas. Como ejemplo, fíjense, acá tenemos otra combustión, la combustión de metano con oxígeno para dar dióxido de carbono y vapor de agua. Así como está escrita esta ecuación, está sin balancear. Para balancearla, uno debería agregar ciertos coeficientes. ¿Cuáles? Los que les pongo ahí en pantalla. Solamente con esos coeficientes queda bien escrita la reacción. De vuelta, ¿cómo estaba? Así. Así nada más están indicadas las sustancias que reaccionan y las que se forman, los reactivos y los productos. Pero esa no es la proporción correcta. Cada molécula de metano no reacciona con una molécula de oxígeno. La proporción correcta es esa. Cada molécula de metano requiere 2 moléculas de oxígeno y se obtiene una de dióxido de carbono y 2 de agua. ¿Cómo saber cuándo está bien y mal escrita una ecuación química? Bueno, justamente es lo que vamos a aprender. ¿Cómo saber qué coeficiente poner? También es lo que vamos a aprender, ¿sí? Bien. Balancear una reacción química es buscar los coeficientes correctos,
¿sí? Eso es balancear, escribir los coeficientes. La proporción correcta satisface una de las leyes fundamentales, que es la conservación de la masa. Esto quiere decir que la masa de los reactivos tiene que coincidir sí o sí con la masa de los productos. No se pueden crear ni destruir materia, ¿sí? Al ocurrir una reacción química. Entonces lo que uno va haciendo es buscar qué coeficiente poner para cumplir con esta condición. Que ahora van a ver, no es tan difícil como parece en principio, ¿sí? Además, nosotros vamos a ver procesos químicos, ¿sí? No vamos a ver fusión y fisión nuclear, por lo cual tampoco va a cambiar la identidad de los átomos involucrados. ¿Qué significa esto? Si en los reactivos hay 5 átomos de oxígeno, en los productos esos 5 átomos de oxígeno tienen que estar. No pueden desaparecer átomos de oxígeno, ni tampoco pueden formarse mágicamente átomos de oxígeno. No vemos procesos como fusión o fisión nuclear, donde un átomo de un elemento se transforma en un átomo de otro elemento. No vamos a ver procesos donde el oxígeno se transforma en litio, ¿sí? No se ve eso. Entonces, siempre vamos a tener que cumplir que si de un lado hay 5 átomos de tal elemento, en los productos tiene que haber 5 átomos de ese mismo elemento, ¿sí? Esa va a ser la guía que vamos a usar para encontrar los coeficientes, ¿sí? Y cuando hagamos eso, va a cumplir con la conservación de las masas. Moraleja, el total de los átomos que figuran en los reactivos deben aparecer en los productos, no desaparecen ni aparecen mágicamente átomos, ¿sí? Y de esa manera es que vamos a ir haciendo, ¿sí? Bueno, hay muchos métodos para balancear, nosotros vamos a ver uno solo. Hay métodos de tanteo, algebraico, que requiere usar un sistema de ecuaciones, ion-electrón, que es exclusivo para un tipo de reacción que se llama redox. Nosotros vamos a ver solamente el método de tanteo, que es un método bastante casero, pero no por eso es menos útil, la verdad que se usa un montón, ¿sí? En el método de tanteo lo que va haciendo uno es se va centrando en un elemento a la vez, tipo, bueno, a ver, ahora voy a balancear el carbono, me fijo cuántos carbonos hay de un lado, me fijo cuántos carbonos hay en productos, y como se tiene que cumplir la conservación de la masa, y como se tiene que cumplir la conservación de la identidad de los átomos, uno se tiene que fijar qué coeficiente agregar para que haya el mismo número de átomos de carbono de un lado que del otro. Una vez que balanceaste el carbono, te fijas ahora el hidrógeno, y de vuelta agregás el coeficiente que haga falta. Después te fijas el oxígeno, después te fijas el nitrógeno, y así un elemento a la vez, básicamente balanceas toda la reacción. Después vamos a ver que en la práctica se termina siendo un método iterativo, así que vamos a adentrarnos en varios ejemplos para ver qué significa eso, ¿sí? Bien, cuando se balancea el último elemento, la verdad es que uno tiene que volver a chequear, porque puede ocurrir que al balancear uno se desbalanceen los anteriores. Por eso tiene que volver a iterar, tiene que volver a iniciar el proceso y hacerlo otra vez, todo completito, elemento por elemento. Pero de vuelta, esto va a aparecer en los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar con esta reacción. Sulfuro de magnesio que reacciona con cloruro de aluminio para dar cloruro de magnesio y sulfuro de aluminio, ¿sí? Es una reacción no tan común, digamos, pero es una reacción que tranquilamente puede ocurrir. Y lo que vamos a hacer es ir balanceando. Las fórmulas están escritas, no hay que cambiarlas, son las fórmulas correctas. Como les dije, ustedes no van a tener que adivinar las fórmulas químicas de las sustancias, yo se las voy a dar. Entonces, esas son las sustancias que reaccionan. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar qué coeficientes va acompañando a cada una de estas sustancias. ¿Cuál va con el sulfuro de magnesio? ¿Cuál va con el cloruro de aluminio? ¿Cuál va con el cloruro de magnesio? ¿Y cuál va con el sulfuro de aluminio? Eso es lo que tenemos que determinar, los coeficientes. Y vamos a ir elemento por elemento, ¿sí? Por una cuestión de orden, yo voy a ir yendo en el orden de izquierda a derecha. O sea, voy a empezar con el primer elemento escrito, que es el magnesio, ¿sí? Vamos a empezar con el magnesio. Vamos a ver cuántos átomos hay de magnesio de un lado y cuántos hay del otro. En reactivos, ¿sí?, que son los que están a la izquierda de la flechita, hay un solo magnesio, ¿sí?, en el sulfuro de magnesio justamente. No tiene puesto ningún numerito 2 ni 3 de atomicidad, así que hay uno solo. Me fijo en los productos, ¿sí? En los productos hay también un solo magnesio en el cloruro de magnesio. El otro producto no tiene ningún magnesio y el magnesio ahí de vuelta no tiene ni un 2 ni un 3, hay uno solo, ¿sí? Si tengo un magnesio de cada lado, la verdad es que el magnesio por ahora está balanceado, ¿sí? Un átomo de un lado, un átomo del otro. Nada cambió, perfecto. Estamos con el magnesio, vamos con el siguiente elemento de la ecuación. Y de vuelta, vamos a ir en orden para una cuestión de no perdernos. Vamos a ir entonces con el azufre, ¿sí?, que es el segundo elemento que aparece. Lo tengo ahí en reactivos y
¿Dónde? A ver, ¿cuántos hay en reactivos? Fíjense que en reactivos tenemos un solo azufre, ¿sí? Solamente está ahí en el sulfuro de magnesio y no tiene ningún 2, ni ningún 3, ningún numerito, quiere decir que hay uno solo. En reactivos, uno solo. Ahora, en productos, fíjense que tenemos 3 átomos de azufre en productos, ¿sí? Así dice la fórmula, el sulfuro de aluminio tiene esa fórmula con 3 azufres. Entonces, acá ya tenemos un problema, porque hay un solo azufre en reactivo y 3 en productos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para balancear? Por supuesto, no podemos cambiar la fórmula, no le podemos agregar un 3 al sulfuro de magnesio, ¿sí? Eso sería, entre comillas, hacer trampa. Si cambias la fórmula, no estás representando la sustancia correcta. Tampoco le podemos sacar el 3 a este, ¿sí? Las fórmulas no las podemos tocar. Lo que hay que hacer es jugar con los coeficientes, es decir, con los numeritos que van acá. ¿Cómo hacemos para que haya 3 azufres de los dos lados? ¿Sí? Por supuesto, prohibido cambiar las fórmulas químicas. El que le ponga un 3 ahí, como puse yo acá, error, prohibido. Cambiar la fórmula, por supuesto, no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que haya 3 azufres de los dos lados? Bueno, ahí es donde justamente es que ponemos los coeficientes. Si yo pongo como coeficiente 3, que es lo que acabo de poner, ¿sí? Ahí pasa a haber 3 azufres del lado de reactivo. No porque haya cambiado la fórmula, porque de hecho no la cambié. Lo que yo estoy haciendo es decir, en esta reacción, por cada mol va a haber 3 moles de sulfuro de magnesio reaccionando, ¿sí? Ese 3 significa eso, 3 moles de sulfuro de magnesio. Como cada sulfuro de magnesio tiene un azufre, eso me da en total los 3 azufres que yo quería, ¿sí? Obviamente, ojo, que después lo vamos a ver, ese 3 también afecta al magnesio, porque ese 3 es para toda la sustancia. Así que afecta al azufre, que era lo que queríamos, pero también afecta al magnesio. Entonces, agregando ese coeficiente, ahora sí ya tenemos 3 azufres, ¿sí? 3 azufres en reactivos, 3 azufres en productos. El azufre está balanceado. Vamos con el tercer elemento, ¿sí? El siguiente elemento es el aluminio. Bien, tenemos ahí el aluminio y tenemos ahí el aluminio en productos, ¿sí? ¿Cuántos hay de cada lado? Bueno, en reactivos hay un solo aluminio. Ahora, en el producto vemos que tiene un numerito 2, tiene una atomicidad 2. Eso quiere decir que del lado de productos tengo 2 aluminios, ¿sí? De la izquierda y de la derecha. Un solo aluminio en reactivo, 2 en productos. Por supuesto que esto no lo podemos dejar así. Como no podemos cambiar las fórmulas, para que quede igualado y haya el mismo número de aluminios de un lado que del otro, voy a tener que ponerle un coeficiente al reactivo, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, de la misma manera que hicimos con el azufre. Ahora, para que haya 2 y 2, le voy a tener que poner un coeficiente 2 al cloruro de aluminio, ¿sí? Poniendo ese 2 también va a afectar al cloro. Poniendo ese 2, yo tengo 2 moles de cloruro de aluminio. Como en cada uno de esos moles hay un aluminio, termino teniendo los 2 aluminios que yo quería. Entonces, ahora sí, tengo 2 aluminios de reactivos y 2 aluminios en productos, ¿sí? Y no cambié la fórmula, lo único que hice fue agregar el coeficiente en el reactivo, ¿sí? Y ojo, ese 2 afecta al cloro, ¿sí? Bien, ya tenemos balanceado también el aluminio. Bueno, vamos por el último elemento de esta reacción. El último elemento es el cloro, justamente. Aparece ahí en el reactivo, en el cloruro de aluminio, y aparece en el cloruro de magnesio. Y ojo, ahora que ya agregamos el 2 para el cloruro de aluminio, ese 2 afecta al cloro. Entonces, ¿cuántos hay ahora que ya pusimos el 2? Bueno, la cuenta es así. Como ese 2 también afecta al cloro, y el cloro ya de entrada venían 3 cloros en cada mol de cloruro de aluminio, tengo 2 cloruros de aluminio. Cada cloruro de aluminio tiene 3 cloros, así que tengo 3 cloros en uno, 3 cloros en el otro. Moraleja, 2 por 3, 6 cloros en los reactivos, ¿sí? Ese coeficiente afecta a todos los elementos de la sustancia. Afecta al aluminio, que hay 2, y afecta al cloro, que como había 3 en cada uno, 2 por 3, 6 cloros en reactivos, ¿sí? En el producto, nada más tengo por ahora 2 cloros por el numerito 2 que tiene ahí. Entonces tengo 6 cloros en el reactivo, 2 cloros en el producto. Para que haya el mismo número tengo que aumentarlo del lado del producto. Tengo que llegar hasta 6 del lado del producto. Ahora, cada cloruro de magnesio tiene nada más 2, ¿sí? Cada cloruro de magnesio acá tiene 2. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer para que ahí me queden 6?
le tengo que poner un 3. Poniéndole ese 3, un cloruro de magnesio tiene 2 cloros. Segundo cloruro de magnesio, otros 2 cloros. Tercer cloruro de magnesio, otros 2 cloros. Es decir, 2 cloros, 2 cloros, 2 cloros. En total, 3 por 2, 6 cloros también del lado de productos. Así como acá hicimos 2 por 3, acá va a quedar 3 por 2. ¿Sí? Con lo cual nos quedan 6 de cada lado. Y ahí entonces balanceé el cloro poniendo en total 6 cloros de cada lado de la reacción. ¿Sí? Tenemos ahí la reacción. ¿Sí? Bien, esa fue la primera ronda. Balanceamos magnesio, azufre, aluminio y cloro. Ahora tenemos que hacer la segunda ronda para chequear que haya quedado todo balanceado. Porque tranquilamente cuando uno pone y balancea el cloro, por ahí desbalanceaste el aluminio o el magnesio que tenías antes. Entonces, eso es iterar. Haces una primera ronda, luego haces una segunda ronda para chequear, y luego una tercera, y luego una cuarta, hasta que veas que no cambia nada. ¿Sí? Entonces, la primera ronda la terminamos, es momento de hacer la segunda ronda. Vamos primero con el magnesio. Y ahora tengamos en cuenta lo que nos quedó de la primera ronda. Por el número 3 que tengo ahí en los reactivos y en el producto, yo magnesio tengo 3 por 1, 3 magnesios. Y acá tengo 3 por 1, también 3 magnesios. Es decir, 3 magnesios de cada lado. El magnesio ya está. Bien, vamos ahora con el azufre. El azufre tenemos 3 por 1 en el reactivo. Son 3. Y acá directamente 3 también. Así que el azufre tenemos 3 de cada lado. ¿Sí? Uno por el coeficiente, otro por la atomicidad, pero hay 3. Así que el azufre está balanceado también. Vamos con el aluminio. En el aluminio tenemos 2 aluminios en reactivos por el coeficiente 2 y 2 aluminios en productos por la atomicidad 2. La cuestión es que hay 2 de cada lado. Ya está balanceado. Y finalmente el cloro. En el cloro acá hay que tener cuidado porque tenemos coeficiente y tenemos atomicidad. En el caso del reactivo es 2 por 3, que da 6. En el caso de productos es 3 por 2, que también da 6. Así que de cada lado tengo 6 cloros, está balanceado. Moraleja, chequeamos los 4 elementos y los 4 elementos estaban balanceados. Magnesio, azufre, aluminio, cloro. En esta segunda ronda no fue necesario cambiar nada. Eso significa que terminamos de iterar. La iteración termina cuando vos haces toda una ronda sin necesidad de cambiar nada. Y es lo que acaba de ocurrir. Así que esta reacción ya está balanceada así como está. Está completa. Y ahí termina esa ecuación. ¿Sí? Una cuestión estética. Nosotros la teníamos así. La verdad es que poner el 1 o no poner el 1 es lo mismo. Se acostumbra no poner el 1. ¿Sí?